Buenas jóvenes, perdonen que haya tardado tanto para hacer la segunda parte. Yo digo que estamos como las series de Netflix por capítulos. Vamos a ver hoy dos temas muy interesantes, muy pocos comprendidos. Lo que significa el juicio a morir. Lo que pasa cuando nos morimos. Bueno, eso es lo que la iglesia propone e inmediatamente lo que la situación, el estado en que pasamos a continuación, que es lo que llamamos purgatorio. Purgatorio, cuidado con poner purgatorio, que eso es de pulgarcito. Purgatorio tiene otro concepto. Veamos, nos quedamos en esta diapositiva. Era el proceso de la existencia humana según la doctrina cristiana. Somos finitos, empezamos a existir desde la concepción en el útero de nuestra madre. Por aquí nacemos, esta es nuestra vida temporal en la tierra. De repente, en un instante, en un momento que la ciencia ni siquiera puede definir cuál es el momento de dejar de existir. La ciencia dice no hay estos síntomas, por lo tanto no hay vida. Pero fíjense cómo mostrábamos casos en que hay muerte clínica y de repente la persona vuelve a su estado de vida, vuelve a revivir. Pues en este punto acontece junto con la muerte en el mismo instante lo que se llama juicio al morir. Dos caminos, dos rutas, una con dos situaciones o estados de purgatorio y cielo y otra con el infierno. La tercera parte que grabaremos al final de la semana tendrá que ver con el cielo y el infierno. Esta segunda parte, juicio al morir y purgatorio. Veamos unas aclaraciones primero. Antes de arrancar, tenemos que poner en claro algunos conceptos para poder entendernos. En el lenguaje humano, esta palabra que está entre comillas es una palabra fuerte, encontrarse, tiene varias acepciones. Acepciones significa conceptos, definiciones. Me explico, me puedo encontrar en un lugar, en la playa, en el monte, en mi casa, pero también me puedo encontrar con alguien, un amigo, un cliente, un maestro, o me puedo encontrar en una situación alegre, triste, tenso, en paz. Fíjense que usamos encontrar para esas tres casos, esas tres definiciones. De hecho, en un mismo lugar me puedo encontrar en situaciones diferentes. Por ejemplo, estoy en una funeraria y puedo estar angustiado, desesperado, triste. O en ese mismo lugar me puedo encontrar en paz, tranquilos. O como el caso del sacerdote aquel frente al pelotón de fusilamiento, hasta con cierta resignación que puede rayar en la felicidad. O sea, en un mismo lugar me puedo encontrar en situaciones diferentes. Eh, entonces, para que estemos claros en lo adelante, para poder explicar los conceptos que les dije de juicio y de purgatorio desde la óptica de la doctrina cristiana, pensemos no en lugares, nunca en lugares. Las religiones no pueden demostrar esas situaciones como lugares, sino precisamente en situaciones o estados. El estado es un sinónimo de situación en este caso. ¿Claro? Bien. Primera pregunta, ¿a quién le gustaría ser juzgado aún sabiéndose inocente? Yo sé que no he hecho nada y de repente me llega una situación de alguien que se inventó algo y me está sometiendo. Pues no es agradable. Ay, qué bueno, yo sé que soy inocente, me voy a defender. Bueno, a menos que tú seas abogado y te guste litigar, pero no es el caso. Generalmente estas son las imágenes que tenemos de un juicio. Alguien por encima de mí tomando decisiones. Aquí hay una caricatura al respecto, yo tratando de explicarme, alguien tratando de estrujarme mis equivocaciones o mis defectos, o
un comité presidido por un juez donde yo bajo mi cabeza escuchando, esperando la sentencia que sea lo más benigna posible. Pues de hecho, si eso es lo que nos va a tocar al morir, pues cualquiera se resiste a pasar por este trago amargo. Esta es otra situación de juicio más espiritualizada, o sea, una corte de seres perfectos aquí, mirando y analizándome, y alguien, un juicio, juzgándome. Podría ser Jesucristo, me pone aquí las tablas de la ley, aquí fallaste, aquí fallaste, aquí fallaste, y yo, pobre mortal, soportando todo eso, me están sacando los trapitos al, al sol. Pues definitivamente eso no podría ser el juicio al morir o juicio de Dios. Definitivamente no, con mayúscula, es un juicio de este tipo. Entonces, ¿de qué se tratará? ¿Qué imágenes podemos intuir o presentar? ¿Qué referencias sobre lo que sería el juicio al morir? Los cristianos partimos de que al morir nos encontraremos con Dios y que ese encuentro decidirá de una vez y por todas nuestro destino eterno, así que es cosa seria. Entonces, las imágenes que tenemos son estas, muy contrarias a las anteriores, nos reflejan paz y tranquilidad. El encuentro de un padre con su hijo, un padre amoroso que sale a su encuentro con los brazos abiertos y se alegra de el hijo que esperaba por fin llegara. Un encuentro entre dos personas que se aprecian, que están a un mismo nivel, transparentes, tranquilas, serenas. Podría ser un estudiante y un docente, dos amigos. Aquí, por ejemplo, el hecho de saludarse, de unirse, de la amistad, del encuentro, de abrazarse, pensamos más bien en algo como esto. Por ahí tiene que ir la cosa. He traído esta imagen del encuentro del hijo pródigo. Es un cuadro famoso de Rembrandt, donde aquí Jesús en la parábola trata de representar al Padre, a Dios, y a nosotros como el hijo que vuelve a sus brazos. Nada perturbador, acogida. Miren la forma en que coloca los brazos y que el hijo en confianza que nos representa a nosotros recuesta su cabeza con tranquilidad en el pecho de su padre. Ahí se siente alegre, seguro, después de haber pasado por mucho trabajo, como bien nos narra Jesús en el centro de la parábola. Este cuadro es mucho más grande, sin embargo aquí solamente se ha sacado el centro, lo que importa. Rembrandt interpretó ese encuentro de nosotros con nuestro Padre, un Padre amoroso. Dirá Jesús que si nosotros los hombres somos personas con defectos y malas y que nos equivocamos y sabemos ser buenos con nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre perfecto, nuestro Padre del cielo, pues tendrá ese encuentro amoroso, cariñoso, acogedor, solidario con cada uno de nosotros. Bien, expliquemos un poco eso de si entonces es así, ¿por qué juicio? Bueno, porque todo encuentro produce un juicio. Y ese juicio está fundamentado en un sentimiento, ¿me siguen? Y ese sentimiento es fruto de una valoración de lo que sé que he vivido en relación a con quién me voy a encontrar. Y eso se traduce en una actitud. Y esa actitud me lleva a tomar a mí una decisión como resultado del juicio que surge en mí, no en la otra persona, acerca de dicho encuentro. Aunque parece complicado, tiene mucha lógica. Fijen la flechita. El encuentro produce un juicio. ¿De dónde viene ese juicio? De un sentimiento. ¿De dónde sale ese sentimiento? De una valoración
de algo que yo sé y que he vivido en relación a otra persona con la que me voy a encontrar. Y esa valoración se traduce en una actitud. La actitud es qué bueno que me voy a encontrar o no me quiero encontrar. Y eso me lleva a tomar una decisión, resultado del juicio que surge en mí, no en la otra persona. Veamos el ejemplo. Si el resultado del juicio que yo emito es positivo, pues me querré encontrar con el otro, y lo pongo en mayúscula para representar aquí ese otro, esa luz a la que íbamos, o ese Jesús con el que nos vamos a encontrar. La certeza del encuentro me producirá una gran alegría si es un juicio positivo que me llenará de paz y felicidad. Por el contrario, si mi juicio es negativo, rechazaré el encuentro, no me quiero encontrar, me llenaré de vergüenza, temor, inseguridad, lo evitaré y decidiré en el ejercicio de mi libertad no encontrarme con ese otro, aunque ese otro me convenga. Así somos. Pongo este ejemplo un poco para dar a entender algo de la vida real. Imagínense que yo tengo un estudiante y por capricho, por situación del destino, me cae mal, me recuerda a alguien, no es de mi agrado, lo traté injustamente, lo ignoré, lo subvaloré, no le di oportunidades, le hablé mal en su momento, le puse notas injustas y el muchacho se gradúa, se va para los Estados Unidos, para un país lejano, pasan 10 años y el joven ha madurado y se ha dado cuenta de que yo no estaba en mi mejor momento. Aquella vez me ha perdonado, sinceramente quiere volverse a encontrar conmigo, me llama por teléfono y me dice, Cueli, voy a verte después de tanto tiempo, quiero reunirme contigo, decirte lo que he vivido, te llevo un regalo. Sin embargo, en mí, que voy a recordar, voy a hacer un juicio de todo lo que viví y cómo lo traté, pues en ese caso de un juicio negativo, pues voy a rechazar ese encuentro y le daré cualquier excusa y querré que ese encuentro no se dé. Y le diré, no, no, estoy muy ocupado, no vengas, etcétera. Por el contrario, si fue un joven con el que tuvimos experiencias válidas, buenas, sinceras, estuvimos al pico, estaba en el coro, nos tratamos siempre bien mutuamente y pasan los mismos 10 años, pues cuando me llame habrá una alegría interior que deseará que ese encuentro se dé lo más rápido posible. Así resulta, Dios no nos rechaza, pero nosotros somos capaces de rechazar a Dios por vergüenza, por temor, por soberbia, el gran pecado del Edén, por inseguridad. Y lo evitaré y decidiré ejerciendo mi libertad, aún sabiendo que ese otro me va a dar la felicidad. Negar eso es no negar la naturaleza del ser humano, que es capaz de elegir entre el mal para él mismo en muchos casos. Si vemos la naturaleza del ser humano, vemos que eso se da. Otra aclaración necesaria. El concepto teológico de salvación no es que nadie se está ahogando y necesita que le tiren un salvavidas. El concepto teológico de salvación es llegar a ese encuentro concreto, definitivo y eterno con ese alguien con mayúscula, revelado, mostrado y descubierto a través, como habíamos dicho, de la historia vivida y reflexionada, tanto personal como comunitaria de la humanidad, y que está confrontada con la palabra de Dios, confirmada con la palabra de Dios, que fue anunciado por Jesucristo, en quien se realiza la utopía. Recuérdense que la utopía es ese deseo vehemente de renovación y perfección que tenemos, y en quien se cumplen todos los deseos profundos que laten en nuestro corazón. ¿Ok? Satisfaciendo así nuestra dimensión trascendente, que da sentido a la vida y que nos responde con como una noticia de esperanza, un futuro de esperanza a lo que nos espera y de alegría.
nos realiza plenamente como persona integral en todas sus dimensiones. Eso es salvarse, no otra cosa. El concepto teológico, por el contrario de condenarse, que es la frustración absoluta y total y eterna de la persona por no llegar a ese encuentro concreto y definitivo que lo haría feliz con alguien con mayúscula, fruto de qué? Del rechazo ejercido por decisión propia tomada con entera libertad. Eso es lo que más duele, cuando yo mismo me metí la pata, yo mismo perdí el chance, estaba para mí a mi alcance y decidí por razones que uno ni siquiera entiende, pero yo decidí con mi libertad, ¿verdad? Que no quería encontrarme con ese alguien, a través del juicio emitido por mí al final de mi existencia terrena. ¿Claro? Bien, afirmaciones derivadas de esta interpretación de la revelación de Dios y de ese juicio encuentro al morir. O sea, en la Biblia está la revelación de Dios. Dios también se ha revelado a través de la historia y de esos criterios de juicio encuentro al morir. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, que un día toda persona se encontrará un día face to face, cara a cara con Dios y con Él resucitado, con Jesús, aunque durante su existencia ni siquiera haya escuchado hablar de ellos. Oigan eso, que interesante, que justo tiene que ser así. En ese instante, en ese preciso instante, se le ofrecerá la oportunidad de ser cristiano, o sea, de optar por Dios y por Cristo. Eso es ser cristiano. Esto vale no solamente para los paganos, sino también para los débiles mentales, ¿verdad? Que nunca llegaron al umbral de la conciencia y de la libertad. Para los millones de niños que murieron antes de nacer, que fueron abortados. Y finalmente para las víctimas de muertes repentinas, a las que las circunstancias no les permitieron prepararse para morir. Ok, vamos aclarando ciertas cosas. Esto es lo que la iglesia entiende, deduce, de dónde lo saca, reflexiona de la vida vivida, reflexionada, confrontada con la escritura, reflexionada en comunidad a través de la historia de la humanidad. Más conclusiones. Dios no prepara emboscada a las personas, dejándolas morir miserablemente para vengarse de los ultrajes cometidos contra Él. O sea, en la muerte Dios nos está esperando, ahora nos la va a cobrar todas. Es un dogma de la fe cristiana, los dogmas es la cosa que se cree, hay que creer en ella para ser cristiano, que Dios da a todas las personas, en general y en concreto, la condición suficiente para que puedan salvarse. Salvarse como llegar a ese encuentro. Esto incluye hasta las personas sin bautismo que constituyen la mayor parte de la humanidad, claro está. Okay, si estuviéramos hablando de los sacramentos, veríamos que hay 3 criterios de bautismo, pero no es el momento ahora. Otra conclusión, no se empuja a nadie al cielo o al infierno, uno por haber nacido en el cristianismo y el otro en un ambiente pagano bajo ideologías ateas. Ok, uno por no haber experimentado nunca lo que significa amar y ser amado, haberse sentido perdonado y aceptado por Dios, y no haber el otro oído siquiera palabras y promesas y gestos de esperanza. Así no tiene chiste. Es fácil ser cristiano cuando todo ha sido favorable en tu vida. Y si no tuviste eso, pues entonces, ¿cómo ibas a superar para encontrarte con ese Dios? O sea, no es eso por lo que nos salvamos o por lo que nos condenamos. Así que anulen esa idea. Más consecuencias. O sea, si la muerte se presenta como la situación privilegiada de la vida, privilegiada, por la que el ser humano entra en una completa maduración espiritual, fíjense bien, donde la inteligencia, la voluntad, la sensibilidad y la libertad por primera vez en su historia pueden ser ejercidas en plena espontaneidad, sin condicionamientos exteriores, sin prejuicios, sin sugestiones,
sin las limitaciones inherentes a nuestra situación en el mundo, solo en ese momento se da también por primera vez la posibilidad de una decisión totalmente libre que exprese al ser humano por entero ante Dios, ante los demás y ante el cosmos. Es como si me fueran a dar un examen, por poner un ejemplo, y no me dieran todos los elementos para yo estudiar, ni todo el contenido, así no se vale. Si Dios es justo, no puede tratarnos de esa manera. Tiene que hacer que estemos totalmente preparados. Como en ese juicio crítico, radical, definitivo, el ser humano llega a su edad adulta. Fíjense lo que discierne la iglesia. Aún el feto más minúsculo que murió y no tuvo decisión se convertirá en adulto y maduro para entrar en la eternidad. Pues nada sabemos, no tenemos un papel que demuestre acerca de cuál será su decisión, sin embargo, cree la iglesia, que va a ser a favor de Dios. Simple, porque para Él nacemos y solo nos separamos de Él por la culpa propia, por la decisión propia. Y de esta culpa, esta persona, y de esta culpa está personalmente libre el niño inocente, hasta el más minúsculo feto que no tuvo la oportunidad de nacer. ¿Ok? Ese es el camino de reflexión. Y ahora la pregunta del $1.000.000. ¿Y cómo será? ¿Ok? ¿Cómo será? Se refiere al contenido, ¿verdad? ¿Cómo debe de ser? Pues tras la muerte, en la muerte, cada fibra del ser humano quedará transparente y el ser humano se tendrá en sus manos como nunca antes. Su subconsciente se sumergirá en lo más recóndito de su inconsciente personal y colectivo para descubrir las verdaderas dimensiones del bien y el mal realizados y percatarse de que no solo se afectaba a sí mismo, sino que contaminaba a todos como una epidemia como la que estamos pasando o como una bendición si eran cosas buenas lo que hacía. ¿Ok? Así que ahí no habrá excusas. No se podrá justificar lo injustificable. No valdrá la pena apelar a yo no sabía. ¿Ok? Nunca hacemos tan perfectamente el mal cuando no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Y si no hemos sido críticos durante la vida, ese encuentro divino, ese juicio divino, nos obligará a hacerlo. Todo saldrá a la luz. El calumniador verá la verdad. El que nunca se cuestionó, sino que siempre actuó como si tuviera la razón, ahora verá la luz. Al fariseo, que instauraba su conveniencia como medida de la fe, cuidado, políticos que hacen leyes a su medida para ellos cuidarse, pues le quedará patente su mala voluntad. En fin, el ser humano descubrirá bajo la luz divina su fidelidad o infidelidad al amor al prójimo con el que Cristo se identificó. Y de ahí vendrá su alegría, su felicidad si fue fiel, o su vergüenza, su soberbia, su ira si fue infiel. Aquí la cita de Juan 5:24 dice, pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión también serán juzgados, pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. Eso es de Santiago, en la segunda carta, capítulo 13. El que cree y vive con coherencia, sin embargo, desde ahora tiene la vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida, está salvado. Juan 5:24. Jesús lo aclarará muy bien. Como juzgues, así te juzgarán. Como condenen, así te condenarán. Afirmamos también, otra idea más, que el juicio a morir no es un balance matemático, un crédito débito de la vida pasada en el que aparece ante Dios el saldo y la deuda. Sacaste 70, pasaste, no sacaste 70, te quemaste. El pasivo y el activo, sino que adquiere dimensión propia como una última decisión ante Dios con posibilidad de una conversión para el pecador. Pero fíjense
cómo es ese arrepentimiento, esa conversión. Tenemos también que afirmar que el momento de la muerte está íntimamente ligado al pasado de la persona. La decisión en la hora de la muerte que uno tomará de encontrarse con Dios o rechazar a Dios no es una decisión inicial que voy a cambiar ahí. No, cuando yo llegue cambio, sino es una decisión final. En ella se va a resumir y se va a expresar en un último acto todas las pequeñas decisiones tomadas con anterioridad. La decisión final de mi destino final es el fruto de lo que el ser humano sembró y permitió que creciera durante su vida. Las opciones parciales que vamos tomando en esta vida son una preparación y educación para la última decisión. ¿Se entiende? No entender esto es no entender la naturaleza humana. Si yo he decidido con mi voluntad, obviamente nadie me ha sugestionado ni lavado el cerebro ni he estado condicionado, y yo, atento a mí por mi condición y mi libertad, he decidido maltratar, ofender, ser una persona injusta, aprovecharme de los demás. Y ahí estuvo Dios. Cuando me encuentre con Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a cambiar? No. La iglesia discierne que voy a ir por ahí mismo. No va a valer trampa, no va a valer chivo, no va a valer engaños. Todo estará a la luz. Pues demos un paso más para ver el otro concepto. Empezamos dando gracias a Dios por el purgatorio. ¿Ok? Porque es una cosa que queremos, que deseamos, que necesitamos. ¿De qué se trata eso? Miren, pocas personas han sido como estas que están aquí. María, Madre Teresa de Calcuta, Juan Bautista de la Salle, Mahatma Gandhi, por poner otra persona de otra creencia. Han sido personas muy cercas de la perfección según Dios, de la voluntad de Dios. ¿Ok? La mayoría de las personas pues no vivimos así. Fueron personas que son ejemplos para nosotros en la época y en las circunstancias que le tocó vivir. ¿Ok? La mayoría de nosotros, los seres humanos, llegamos a nuestro fin como una estatua inacabada, como un boceto de un dibujo que no se terminó, como una sinfonía sin final, como un proyecto inconcluso. Así es, todo lo que queríamos ser, hacer, llegar, pues por más que hayamos avanzado, nos encontramos muy lejos de eso. Entonces, ¿qué sucede entonces cuando la persona que llega a su fin de vida tiene que entrar al ámbito de lo absoluto, de lo perfecto, de lo puro, siendo nosotros, siendo la persona imperfecta y pecadora? Pues ese es el lugar teológico del purgatorio. Pues por lógica se entiende que con Dios lo perfecto, lo puro, lo, lo, lo total, no puede convivir nadie que no sea totalmente de Dios. ¿Ok? Entonces ya podemos entender, intuir que el purgatorio es la situación humana, no el lugar, en la que tenemos la posibilidad gratis que Dios nos da, concedida por Dios, de poder madurar radicalmente al morir, completarnos, por la cual actualizamos todas nuestras posibilidades y nos purificamos, nos quitamos todas esas marcas de fallas, de problemas, de pecados que se nos pegaron en nuestra vida. Esta es la alegoría del purgatorio. Esto es el acrisolamiento. No es que sea caliente ni que sea fuego. Acrisolar es el proceso mediante el cual se le quita al oro que se extrae de la tierra todas sus impurezas. Bueno, pues seremos acrisolados. Fuimos creados perfectos desde el principio y nos fuimos contaminando con la cosa de este mundo. Cuando nos vamos a encontrar con Dios, esa situación, ese estado en el que nos quedamos como Dios nos pensó, nos creó y nosotros también queríamos ser, esa ansia de perfeccionamiento y renovación, y así nos encontramos con Dios. A mí me gusta esta comparación, me gusta mucho, ojalá que se entienda
Imagínense que subimos al Pico Duarte como estas tres niñas que están ahí, pero en el trayecto nos hemos ensuciado y realmente uno se ensucia mucho. Además llovió, pero lo logramos, llegamos a la meta, la alcanzamos y entonces nos están esperando como premio a una gran fiesta, cena donde están nuestros amigos, la gente que queremos, un reconocimiento, ahora comida buena después de pasar mucha hambre y estamos deseosos de estar ahí. Pero obviamente estas personas no quisieran venir y entrar así para acá por más ganas que quieran estar. No se podrían sentir bien, en otra palabra. ¿No elegiríamos primero asearnos y vestirnos adecuadamente antes de entrar a disfrutar? Bueno, pues ese asearnos y vestirnos y adecuarnos sería esa situación, aunque ya, pero ya tenemos la entrada en la mano, ya sabe que ya sí esto es nuestro destino futuro, que sería el cielo, una fiesta eterna con Dios presente. Pero nosotros mismos damos gracias por esta oportunidad gratuita de Dios de adecuarnos para vivir ese estado y esa presencia. El purgatorio, como todo proceso, pues conlleva un dolor, pero un dolor de ascensión, de educación, que un dolor que es inherente al ser humano. Estamos subiendo, estamos escalando y eso lleva un esfuerzo, nos duelen los músculos, tenemos que hacer esfuerzo, pero esa persona no está triste ni infeliz, sino que va hacia la consecución de su meta a pesar del esfuerzo que hace. O el esfuerzo que pone un estudiante cuando está estudiando algo, que tiene que entender, que tiene que enterarle, que tiene que asimilar. Tampoco está sufriendo, sobre todo si estudia algo que le gusta. De ese tipo de dolor se trata. La tradición popular, lamentablemente, ha imaginado el purgatorio no como una antesala del cielo, sino como un anteinfierno, una sala de torturas. No se han resaltado los sentimientos de alegría de los que ya en el purgatorio, en esa situación, ya están, se sienten, saben que están salvados, que van para la felicidad eterna. Esta señora Santa Catalina de Génova, mírenla aquí, pues decía acerca de esto que no había no había almas o seres, por generalizarlo, más felices que las del purgatorio luego de las que están en la situación de cielo. O sea, en esta tierra donde todos estamos, no hay la persona más feliz del mundo, no tiene la felicidad de la persona que está en el purgatorio. Porque esta persona ya pasó, ya está pasada, solamente está adecuándose para la felicidad total. Ese es el concepto de Santa Catalina de Génova. Históricamente, la base bíblica del purgatorio ha sido un permanente punto de fricción entre católicos y protestantes. En vano vamos a buscar un pasaje bíblico que hable formalmente del purgatorio, del infierno sí, del cielo también, pero eso no implica que no exista ningún fundamento bíblico. Los textos de la escritura a los que podemos aludir se deben leer tomando en cuenta el ambiente en el que fueron escritos, es decir, las coordenadas religiosas y de fe que reflejan. El purgatorio es simplemente esa etapa final de santificación. Si el proceso de la santidad no se ha terminado en la tierra, si nosotros todavía estamos llenos de egoísmo y amor propio, Dios en su infinita misericordia continúa este proceso luego de nuestra muerte para que podamos gozar de su gloria. Aquí en Corintios y aquí en Apocalipsis citamos lo siguiente. Un día se verá el trabajo de cada uno, la vida de cada uno, la trayectoria de cada uno. Será público, será transparente, saldrá a la luz el día del juicio, quitemos el día de ese encuentro total y definitivo, cuando todo sea probado por el fuego. Aquí se refiere al acrisolamiento, a la purificación. El fuego, y por eso se refiere al purgatorio aquí, el fuego probará la obra de cada uno. Y si lo que hemos construido resiste el fuego, seremos premiados.
Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. O sea, esto es San Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 3, versos 13 al 15, pues es una referencia aquí a ese proceso, situación, estado que llamamos purgatorio. Y en Apocalipsis confirma, no entrará nada manchado, nada impuro, y necesitamos entonces ese proceso de perfeccionamiento. A partir de estos y otros textos, reflexionando teológicamente, es como podemos hablar responsablemente acerca del purgatorio en cuanto a proceso de maduración verdadera a la que el ser humano debe llegar para poder participar de Dios y de Jesucristo. Bueno, con esta escena nos despedimos para la próxima unidad hablar de los conceptos de cielo y de infierno. Muchas gracias por escucharme.